Las voces te pueden engañar, aun las voces de las que te sientes más seguro o segura, aun las voces internas, voces a las cuales confiar tu destino. Hay personificadores inteligentes sueltos en este planeta, y algunos de ellos tienen las voces más dulces que jamás se hayan oído. ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos distinguir el engaño de la verdad? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, las voces te pueden engañar. Sucedió en Escocia, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Una joven señora fue notificada que su esposo había desaparecido en la guerra. Pasaron muchos meses y ni una palabra de él. Seguramente que había muerto en combate. Algunos amigos de ella, queriendo ayudarla, la convencieron para ver a un espiritista para hacer contacto con su esposo. Y ella decidió hacerlo. Se hizo el contacto y ella reconoció la voz de su esposo. Otros contactos continuaron. Hablaba con su esposo de muchas cosas y entonces un día, sin anuncio previo, su esposo apareció en la puerta de su casa, vivo y sano. Él no había muerto ni tampoco había sido herido. Ahora imaginemos la alegría de esa ocasión, pero también imaginemos, si podemos, la amargura de que había sido engañada por espíritus mentirosos que se habían aprovechado de su soledad y angustia. O evidentemente las entidades del mundo de los espíritus no pueden ser confiadas siempre. Evidentemente las voces del ocultismo no siempre dicen la verdad, aun cuando se trate de quienes realmente son. ¿Por qué tenemos tanto cuidado con la gente y cuando se trata con los espíritus de los cuales no sabemos su real identidad, somos tan confiados? Las cerraduras, dobles cerraduras, las barras y las armas de fuego han hecho de nuestras ciudades fortalezas. No confiamos en nadie. Miramos con sospecha a los desconocidos y a muchos que conocemos también. Repetidamente se nos amonesta a no darle la entrada a nuestros hogares a vendedores o reparadores de utensilios a nuestras casas sin chequear sus credenciales. Se nos amonesta acerca de voces en el teléfono o llamadas que nos dicen que nos hemos ganado un premio y que nos preguntan cuándo nos lo pueden entregar, porque el premio puede ser un engaño. Sin embargo, muchas mujeres en la soledad de la noche, en sus casas, han recibido un visitante del mundo de los espíritus sin ninguna protesta de su parte. Cientos de personas ponen la dirección de sus vidas en las manos de guías espiritistas acerca de los cuales no saben nada, sino solamente el nombre que escoge el espíritu para parecerse. Asumen que son amistosos, que quieren hacernos bien, que son nuestros protectores. Muchos les aceptan como tales y siguen su dirección con ojos cerrados. Y esto no sucede sin que traten de averiguar sobre el origen, identidad, credenciales y motivación de estos misteriosos espíritus. Ahora, ¿no te parece extraño todo esto? ¿Por qué la gente no confía en sus semejantes, en gente que puede ver, pero que voluntariamente ponen sus vidas en las manos de espíritus que aparecen y desaparecen y que ellos no conocen? ¿Creen que todo lo que es sobrenatural es de Dios? ¿Creen que el mundo de los espíritus está compuesto de solamente buenos espíritus? ¿Se le ha ocurrido alguna vez que las entidades con las que están en contacto son espíritus mentirosos, ángeles caídos que tienen la misión de destruirlos? Bueno, el apóstol Juan tiene que haber tenido una razón muy poderosa para decirnos lo que escribió en 1 San Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol dice, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Evidentemente hay espíritus mentirosos, engañadores.
Hay que probarlos para ver si son de Dios o si son del diablo. Y evidentemente hay espíritus que no son de Dios. Y entonces dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y por qué menciona el apóstol a falsos profetas en conexión con los espíritus mentirosos? ¿Será que hay alguna conexión? ¿Nos da alguna pista acerca de cómo los falsos profetas adquieren su información? Algo para pensar y meditar, ¿no es cierto? Ahora escuchemos lo que dice el libro de Apocalipsis, el libro que nos habla de los eventos de nuestros días, el libro que fue dado para la última generación justo antes del regreso de Jesús y cómo estos eventos irían en aumento. Dice Apocalipsis 12:11, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el diablo está airado porque sabe que su tiempo es corto, que se le ha ido reduciendo. Pero es solamente al diablo al quien tenemos que temer. No, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles fueron arrojados con él, dice. El versículo 4 sugiere que una tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron con Satanás y fueron arrojados a la tierra con él. Están todos aquí, en el mundo invisible. No es solo Satanás a quien tenemos que temer, es a sus secuaces, los ángeles caídos, y son millones de millones. Y están tan airados como el mismo Satanás, porque el tiempo de ellos también es corto como el tiempo de Satanás. Ellos lo saben. Y el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 5:8. La Biblia es clara en esto, mis amigos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Hay alguna razón para creer que los ángeles caídos no están haciendo la misma obra de engaño y destrucción que Satanás? No la hay. Ellos nos odian y nos quieren destruir. Querido amigo y amiga, si este programa no hace más por ti, por lo menos te dará un temor saludable de lo oculto. No te atrevas a meterse en ese mundo. Piensas a veces que por curiosidad o por desesperación quieres saber qué va a pasar en el futuro. Ten cuidado, hermano y hermana, de entregar tu alma al diablo. Ellos están tratando de entrar en tu mente, en tu corazón, para hacerte dudar de lo que Dios dice. Y según la palabra de Dios, no debemos tener nada que ver con el ocultismo. Hay voces engañosas y mentirosas en la oscuridad. No nos deben fascinar y engañar, aunque parezcan amistosas. La idea de estar envueltos en ese mundo debe llenarnos de temor. Sí, hay muchas voces aquí en el mundo. Algunas humanas y otras que no lo son. ¿Cómo podemos identificarlas? El profeta Isaías nos da la pista. Este versículo es el que yo considero el versículo clave que nos indica lo que está bien y lo que está mal, lo que es error y lo que es verdad. Dios no nos dejó en tinieblas para que adivinemos o tratemos de saber cuál es el camino. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. O sea que no tienen luz en ellos. Y sabes que yo no pido disculpas por usar este texto repetidas veces en nuestros programas. No lo podemos repetir como quisiéramos. Este consejo representa nuestra única seguridad. Debemos probar las voces. Debemos probarlas con las santas escrituras, la palabra inspirada de Dios. Si no están en armonía con las escrituras, si contradicen las escrituras, no tienen luz, están en tinieblas. Y sabes tú que en este mundo de lo oculto, de lo sobrenatural, de los que leen el futuro, de los que tratan de adivinar, hay algunos de ellos que ni siquiera han leído la Biblia ni tienen el menor interés en lo que Dios dice en la Biblia. Y hay otros que usan algunas partes de la Biblia con tal de entrar y hacerte creer que es asunto de Dios. A la ley y al testimonio. Si no está de acuerdo con toda la palabra de Dios o contradice lo que Dios dice, apártate. Porque allí están las tinieblas y sabemos quién es el que mora en tinieblas. Y sabemos quién es el que mora en la luz inaccesible, nuestro Señor Jesús.
Tú y yo tenemos que andar en esta luz que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por su palabra, que es una luz que alumbra el camino, para que no andemos tropezando en la oscuridad de la vida. ¿Sabes? Ellos no dicen la verdad, que son del reino de la mentira. Es interesante y puede ser providencial que en este tiempo de deshonestidad y engaño, la tecnología ha descubierto cómo probar la voz humana buscando la verdad. Y lo hace con marcada exactitud y acierto. Todos hemos escuchado o sabemos algo acerca del polígrafo o detector de mentiras, como se llama comúnmente. El polígrafo detecta la mentira al registrar y medir varias funciones del cuerpo como pulso, presión sanguínea y el ritmo de la respiración. Estos tienen la tendencia a ser afectados cuando una persona miente o trata de engañar. O sea que fuimos hechos para decir la verdad, y cuando hay una mentira o algo estamos diciendo que no es cierto, nuestro cuerpo comienza a reaccionar. Pero ahora se ha descubierto que la voz humana también se afecta cuando se trata de mentir. Las voces pueden mentir, pero se puede detectar que están mintiendo. Y este nuevo método es llamado evaluador de estrés psicológico, o PSE, abreviadamente en inglés. La voz humana consiste en más que el sonido que oímos, que las frecuencias que oímos. La voz también tiene una frecuencia inaudible conocida como microtemblor. Cualquier intento de engañar causa una tensión en el cuerpo humano, y esa tensión resulta en una supresión de los microtemblores en la caja de la voz. Nosotros no podemos oír, no podemos oír el estrés o medirlo, pero el evaluador del estrés psicológico, esos aparatos, sí, ellos pueden. Y lo registra en una cinta de papel de electrocardiograma. En otras palabras, una voz puede sonar perfectamente honesta. Puede que no traicione culpabilidad a nuestros oídos, pero el PSE puede decir la diferencia. Probado en el programa Diciendo la Verdad, el evaluador de estrés psicológico, el PSE, se anotó un porcentaje de acierto de casi 95%. Y usado en 26 criminales, en casos criminales, estuvo de acuerdo un 100% con el polígrafo. Y ahora lo usa la CIA, el FBI y la inteligencia del ejército y muchas agencias de la aplicación de la ley en los Estados Unidos para chequear sujetos sospechosos. René Norbergen, ya fallecido, un veterano investigador en el campo del ocultismo, concibió la idea de usar el evaluador del estrés psicológico para probar los más destacados psíquicos para saber la veracidad de sus declaraciones. Y para hacer esto, él les envió 87 preguntas a 50 psíquicos o espiritistas y les pidió que contestaran con un sí o un no. Bueno, la mayoría cooperó voluntariamente, puesto que sus respuestas iban a quedar anónimas, y siendo que las respuestas iban a ser dadas por teléfono y grabadas con el permiso de ellos, no había caras que pudieran traicionar la identidad de ellos. El evaluador solo podía evaluar las voces grabadas, por supuesto. Y los resultados de esta encuesta fueron sorprendentes. Algo inmediatamente salta a la vista. La armonía de sus respuestas estaban de acuerdo con lo que ellos creían. Es fácil preguntarse si estos espiritistas habían sido programados por un poder invisible. Es como si un director de relaciones públicas que dirigiera a los psíquicos les hubiera dicho lo que tenían que decir y qué creer. Esto a pesar del hecho de que diferentes clases de psíquicos fueron entrevistados. Así que ahora viene la pregunta, ¿creen los psíquicos realmente lo que ellos dicen creer? ¿O sus respuestas contradicen lo que ellos saben que es la verdad? Bueno, el señor Norbergen no tenía razones para pensar que los psíquicos no eran sinceros en sus respuestas. Pero, ¿qué es lo que revelaba el evaluador? ¿Detectaría aún el deseo inconsciente de engañar? ¿Eran sus respuestas las que recibían por un poder más alto que sí quería engañar? Otra vez yo digo, los resultados fueron asombrosos. Por ejemplo, solo un 12.5% de los médiums espiritistas, de acuerdo a la encuesta, creen que el diablo es un ser malvado. El evaluador revela que ellos saben que la verdad contradice lo que dijeron. Cuando se les preguntó si creen en la segunda venida de Jesucristo, la mayoría dijeron que no.
el evaluador reveló un índice alto de estrés, indicando que la respuesta debió haber sido que sí. Cuando se les preguntó si hay una batalla siendo peleada entre Cristo y Satanás, la mayoría dijo que no. Otra vez el evaluador mostró que ellos sabían que ese conflicto está en progreso. A la pregunta, ¿son ustedes adoradores del diablo? Los psíquicos respondieron negativamente, pero el evaluador registró claramente la intención de engañar. Casi todos dijeron que creían en la astrología. La máquina mostró que no creían. Se les preguntó si los platillos voladores están piloteados por seres de otros mundos, y los espiritistas dijeron que sí. Y el evaluador registrador del estrés indicó que ellos saben más que eso. Y por supuesto, tú esperarías una respuesta afirmativa cuando les preguntaron que si su trabajo psíquico era inspirado por Dios. Pero de acuerdo con el evaluador, la respuesta debió haber sido no. Bien, ¿qué pensamos de todo esto? Podemos seguir con este tema, pero nos falta el tiempo. Es difícil escapar a la conclusión de que esta pequeña máquina nos está diciendo muchas cosas acerca de los espiritistas, realmente lo que ellos saben, pero que están programados para no decirlo. Tú ves que Satanás y sus ángeles caídos tienen la capacidad de controlar las mentes de aquellos que permiten ese control. Pero evidentemente, Dios nos les ha permitido a los espíritus caídos controlar los microtemblores de la voz humana. Esos microtemblores evidencian el propósito de engañar. En algunas ocasiones, el evaluador ha sido usado para probar la veracidad de estas entidades espirituales. Déjame darte otro ejemplo de una experiencia que menciona René Norbergen. Fue por el año 1959 que él grabó la voz de un espiritista que decía ser Jesús. Y luego tuvo la oportunidad de oír la última grabación de la misma voz. Era definitivamente la misma voz, una voz dulce de barítono con timbre de terciopelo lleno de un amor compasivo. De la descripción de que este investigador da, yo me pregunto si no es la misma voz que yo oí cuando estaba en Londres hace unos años. Alguien me trajo una grabación y quería que yo la oyera. Era la voz más dulce que yo había oído alguna vez. Nunca lo olvidaré. Quien quiera que fuera, René no perdió tiempo en poner la voz grabada en el PSE y las primeras 3 palabras, yo soy Jesús, lo dijo todo. El tremendo estrés emocional era evidencia de que las palabras eran una mentira absoluta. Piensa en esto. El PSE no estaba evaluando una voz humana, sino la voz de un espíritu que decía ser Jesús. Bien, eso es suficiente, dirás. Yo no tengo nada que ver con el espiritismo. Nunca he ido a un centro espiritista, ni tampoco iré a ver un medium espiritista. Así que estoy seguro. Pero yo no estoy tan seguro, ¿sabes? No creáis a todo espíritu, dice el apóstol Juan. Y Jesús nos advirtió sobre falsos profetas que aparecerían en nuestros días. También nos advirtió sobre falsos cristos. Tenemos que probar todo espíritu y todo profeta que se levante. Tenemos que probarlos con la Biblia. Y el tiempo ha llegado, amigo y amiga, en que tenemos que probarlos a los cristos que se aparecen, y a los medios, y a los profetas, y a todos aquellos que dicen conocer el futuro. No creas en todo el que se dice ser Jesús. Escucha, esto te puede resultar chocante, quizás nunca lo hayas pensado antes, pero increíblemente no es el ser brillante que se aparece en el desierto o el medium espiritista a quien tenemos que vigilar, o el que se baja de una nave espacial y dice que es Cristo. No es tampoco la dulce voz musical grabada en un cassette, en un DVD, en un iPod. Es imperativo también que probemos la voz que nos habla en la vida íntima y que reclama ser Jesús. El Jesús que nos dice si las cosas son malas o buenas. Al Jesús en que confiamos como guía. El Jesús que aceptamos como nuestro amigo y compañero diario. El Jesús que creemos ser nuestro Salvador. El que murió por nosotros. Yo sé que es un pensamiento terrible y no queremos creer en esa posibilidad.
Pero si esa voz interna nos dice algo que contradice la Biblia, amigo y amiga, esa no es la voz de Jesucristo. Nos damos cuenta de que si rehusamos la verdad y por lo tanto entristecemos el corazón de nuestro Salvador, en esa forma dejándolo fuera de nuestro corazón y perdiendo su protección, nos damos cuenta que Satanás estará feliz de venir y tomar el papel de Jesús en nuestra vida íntima. ¿O cuántas veces las personas descuidan ir a Jesús, conocer a Jesús a través de su palabra y comienzan a escuchar otras voces? Y el diablo se vale de esas voces haciéndoles creer que es Jesús o un ser especial o una guía o un guía espiritual, cuando son la voz de los demonios que te están apartando de lo que Dios dice en su palabra. Ya lo hizo con nuestros primeros padres. Él se transformó en serpiente con tal de engañar. Y si Él se transformó en serpiente se puede transformar en cualquier cosa con tal de darte un mensaje falso y llevarte a dudar de lo que Dios dice en su palabra. Y lo que pensamos que hemos abrazado, tal vez como una relación sagrada con Jesús, se puede volver una falsificación para perdición del alma. Sí, puede pasar. Satanás puede, si le damos la oportunidad, rechazando la verdad, tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y Él estará contento de contestar algunas de nuestras oraciones solo para que creamos su treta o su engaño. Y es tan peligroso, tan fatal ser engañado por un falso Jesús en la vida interna como lo es arrodillarse a un Jesús falso que encontramos en el desierto. Yo no lo puedo repetir demasiadas veces. ¿Cómo podría ser para enfatizarlo más, hermano y hermana? Tu alma está en peligro, hay una lucha, hay un conflicto que viene desde hace siglos por el control de la mente y el corazón humano. Jesús te creó, Jesús te compró, Jesús mantiene tu corazón latiendo. Todo lo debemos a Él. Él es nuestro creador. Necesitamos estar alertas para no ser conducidos solamente por sentimientos o porque esto me parece o esto me gusta o allí creo que está el lugar correcto. Demasiadas personas me han dicho, esto es lo que yo siento, me sentí tan bien. Pero sabes, los sentimientos son un camino peligroso. Decimos, yo soy cristiano, ¿estoy seguro? Bueno, si tú eres cristiano, eres un blanco especial del enemigo. Y si realmente amas a Jesús, Satanás buscará la manera de ponerte un traspié para hacerte caer. Y desafortunadamente el engañador logrará un éxito trágico si no nos preparamos. Y si no creemos que puede pasar, oigamos a Jesús hablar del día del juicio. Mira qué sorpresa. San Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh, piensa en esto. Esto causa escalofríos. Se lo dice no a los paganos, no a los hechiceros, no a los ateos. Se lo dice a los cristianos. A gente que ha estado profetizando en su nombre. Gente que ha estado echando fuera demonios en su nombre. Hacer milagros en su nombre. Ellos hacen milagros. Sus vidas centradas en Jesús. Gente que ama a Jesús al parecer, pero no lo aman tanto como para hacer su voluntad y obedecerle. Sí, una vida centrada en Jesús. Pero Jesús dirá, no os conocí. ¿Han sido estos engañados por un falso Jesús en sus vidas? Evidentemente sí. Va a ocurrir, mis amigos. No nos engañemos, nuestra única seguridad es la palabra de Dios. Alguien dirá, bueno, Jesús no dejará que eso nos pase. Jesús nos lo ha dicho. Jesús nos ha amonestado. Sí, por supuesto que nos dirá. Por supuesto que nos advertirá. Pero ¿no lo ha hecho ya en su palabra? ¿No ha hecho Él todo lo que está a su alcance para prevenirnos a todos del engaño de los últimos días? Pero si ignoramos estas advertencias, si entristecemos el Espíritu Santo rehusando escuchar y obedecer las palabras de las Escrituras,
¿Qué es lo que impedirá al enemigo deslizarse en nuestras vidas y asumir el lugar de Jesús, aún contestando alguna de nuestras oraciones? Él es capaz de hacerlo. ¿Qué le impedirá tomar en sus manos esta sagrada relación con Cristo y hacer lo que Él quiere para perdernos? Yo sé que algunos decimos, qué terrible, sí es verdad. ¿Cuál es nuestra única seguridad contra todo eso? Es una relación genuina con Él, que esté caracterizada por el amor y la obediencia a su palabra. El amor sin obediencia es sospechoso de no ser genuino. Y así pregunto, como hemos preguntado anteriormente, ¿estamos viviendo tan cerca de nuestro Salvador que no podemos ser engañados por un impostor fuera o dentro de nosotros? Conocemos las Escrituras tan bien, la santa palabra de Dios, que reconocemos inmediatamente todo lo falso o todo falso Cristo, todo impostor, toda voz externa o interna que contradice la Biblia. ¿Es nuestra fe en la palabra de Dios tan fuerte que rechazaremos a un impostor aun cuando nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestros sentidos nos digan que es el verdadero Jesús o un buen profeta? Algo que sea menor que una fe como esa significará un naufragio espiritual en el futuro. Solamente con la Biblia en las manos, en el alma y en el corazón estaremos seguros. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque tu palabra ilumina el camino como lámpara de salvación. Queremos oír solo la voz de Jesucristo hablándonos en la Biblia. No queremos guiarnos por sentimientos o emociones, sino por tu palabra para así hacer tu voluntad siempre. Danos tu Santo Espíritu para discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Asegúranos y confírmanos y afírmanos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios que vienen del corazón de Dios a tu corazón. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos y otros materiales que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.